10:40 de la mañana y usted está conectado con Caracol ahora, y a esta hora me acompaña el subdirector de Noticias Caracol, Alberto Medina. ¿Cómo me le ha ido? Hola Julián, ¿cómo va? Bien, Albertico. Bueno, Bueno. ayer veíamos un informe impresionante sobre lo que sería Hitler en Colombia. Sí. Bueno, ¿qué luz se nos puede dar, Albertico, de ese informe? Es decir, el autor del libro, Sí. Abel Basti, no arrancó con esto. Él lleva ya 6 libros hablando de los nazis en América. Sí, señor. Y en ese rastreo, hace 30 años, alguien le dijo, ojo, Hitler llegó a Argentina, a Bariloche, llegó en un submarino, venía de España. Y él entró en el capricho de, oiga, ¿cómo así? ¿Esto de dónde salió esta historia? Rastreando encontraba que llegaban nazis de todas partes, cuando ya encontró esa pieza que es un informe desclasificado de la CIA, con una foto donde se ve Hitler, y dice Hitler en Tunga, porque el informe no habla de Tunja, sino de Tunga. Habla de Tunga, pero está refiriendo a la Tunja, 1954 en Colombia. Entonces imagínese usted, ahí está la foto, mire. Sí, señor. Esta foto es la original, porque la foto que aparece en el documento de la CIA, en el documento desclasificado de la CIA, es una fotocopia. Pero Abel Basti se puso a la tarea de buscar al personaje que acompaña a Citroën. ¿Quién es? A Hitler. Se llamaba Citroën. La pista del nombre se lo daba el documento de la CIA, pero el documento de la CIA señalaba que Citroën era nazi, pero en realidad era un espía de los aliados. Y rastreando encontró al hijo, y el hijo preservaba esta fotografía, que es el original de la foto que aparece en el documento de la CIA. Y eso fue lo que usted anoche reveló en ese informe especial que veíamos ahí. Albertico, ¿le parece si recordamos ese informe? Claro. Seguimos hablando de este tema que, Perfecto. mejor dicho, hay tela para cortar. ¿Le ¿Listo? parece? Claro que sí. Una fotografía tomada en Tunja, Colombia, en 1954, 9 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial, desmontaría uno de los hitos de la historia. El suicidio de Adolfo Hitler y su esposa Eva Braun en su búnker de Berlín el 30 de abril de 1945. El periodista argentino Abel Basti ha dedicado 30 años de su vida a rastrear el exilio nazi en Argentina. En su búsqueda de las huellas de Hitler, la foto, para él, constituye una de las piezas fundamentales para demostrarlo. Tenemos un grado de certeza del 100% que la persona que está fotografiada allí es Adolf Hitler. ¿Por qué Basti habla con tanta propiedad? El estudio científico de la fotografía revelada en su libro Las fotos de Hitler después de la guerra y los hechos que han rodeado el misterio sobre el jerarca nazi son determinantes para el investigador. Pero la fuente que da el supuesto suicidio de Hitler son los nazis. No hay otra fuente. Claro. Esto es de tal envergadura que en esos mismos diarios uno puede ver las declaraciones del jefe soviético Joseph Stalin, que dice Hitler escapó con destino presunto a España o Argentina. Todo esto es público, todo esto es oficial. Y hay una sucesión de eventos muy fuertes, porque Stalin, al acusar a España, España tiene que salir a desmentir. En un recorte de prensa incluido en el libro, el general Eisenhower, comandante supremo aliado durante la Segunda Guerra Mundial, afirma el 9 de octubre de 1945 que hay razones para creer que Hitler está vivo. Hitler sale vía aérea mucho tiempo antes de su presunto suicidio, el 22 de abril de 1945, con rumbo a España. A grandes rasgos es eso, es a España en avión, y de avión en submarino a la Patagonia Argentina, a la Patagonia Argentina, en lo que fue una operación de evacuación muy grande, muy coordinada. Esto está muy confirmado a través de distintos documentos, por ejemplo, los documentos rusos, los documentos soviéticos, los documentos norteamericanos, los documentos argentinos, donde participaban más de un submarino. La investigación de Basti está respaldada por documentos y testimonios, como el de Juan Pablo Ruppel, sobrino nieto del comandante Hans Ruppel, mano derecha de Hitler en Argentina y que hacía parte del staff del Führer. Poseo una foto, que la tengo acá en este momento, una foto original de la época, donde se puede ver, del lado de atrás está escrita por él y firmada por él, donde aclara en 1938, desfilando justamente en el cuerpo de las SS.
Cuenta Ruppel que escuchó el testimonio de su familiar de viva voz. A mí lo que me cuenta de que había venido al final de la guerra, en 1945, viajaron a la Patagonia Argentina en el mismo submarino. Schmidt, otro tío mío, Hans Ruppel, que viene a ser tío abuelo, y bueno, Hitler, Eva Braun y otras personas más que incluso nombran en las cartas que me dejó. No solo que me las contó, digamos, personalmente, sino que me lo dejó por escrito. La fotografía de Hitler en Colombia no fue un hallazgo accidental. Un documento de la CIA, obtenido por Abel Basti, contiene la foto con baja calidad y habla con tal detalle de esa imagen que el investigador encuentra por ese camino cómo jalar la pita de la historia. Es un archivo que es desclasificado mucho antes de que se diera a conocer en los medios. Son varios documentos en realidad. Lo más impresionante es cuando los documentos dejan ver la posibilidad de que esa persona podría ser Hitler. ¿No es cierto? No dicen es Hitler, pero podría ser Hitler. Y los documentos dicen, bueno, y acá está la fotocopia de la foto de Hitler con un personaje que se llama Philippe Citroën. La presencia del acompañante fue la pista que le permitió a Basti dar con el original de la fotografía. Un hijo de Citroën la conservaba. Pero ¿quién era ese acompañante misterioso? Basti lo descubrió. Era un oficial que hacía inteligencia, era un hombre de la inteligencia aliada, o sea, trabajaba para Estados Unidos y trabajaba en este caso para los holandeses porque él era de nacionalidad holandés y dependía de Bernardo de Holanda, el protector de Hitler. Hay que aclarar que Bernardo de Holanda durante la guerra tiene un rol, podemos decir, a favor de los aliados porque él formaba parte del gobierno monárquico de Holanda, que era contrario a los nazis. Pero en realidad Bernardo de Holanda era alemán, adquiere ciudadanía holandesa, pero él es alemán y era nazi. Entonces, este Citroën depende de Bernardo de Holanda. ¿Cómo entender entonces que Hitler se tomara una foto con un enemigo cuando lo que se pretendía era ocultar la verdad sobre su existencia? Yo esto lo fui indagando y finalmente tengo una respuesta que surge a través de una de las casas reales que soportaron financieramente a Hitler, que lo sostuvieron, y que esta foto se corresponde a una prueba de vida. Hay gente poderosa, empezando por Bernardo de Holanda, que dice, bueno, nosotros sostenemos a Hitler, pero queremos saber, porque en este momento no lo sabemos, por la información que disponemos, si realmente está vivo. Necesitamos una prueba de vida. Y la prueba de vida es una foto. Una foto donde él luce como lució siempre, pero además con una persona que en ese momento era un nexo entre las casas reales y Hitler, era un hombre de confianza de Bernardo de Holanda, que es Philippe Citroën, que luce como con su apariencia de esos años, o sea, es una foto sacada en 1954. Entonces, la prueba de vida de Hitler es acompañada por la figura que está actuando de intermediario. El príncipe Bernardo de Holanda, quien aparece en estas fotos con un hermano de Citroën, era, según la investigación de Basti, el cerebro detrás de la fuga de Hitler. El príncipe Bernardo de Holanda, que es clave en la protección de Hitler de posguerra, ¿no? Es un personaje clave, es fundador de un club de poderosos. Los hallazgos le permiten al investigador lanzar una contundente conclusión. Hacia fin de la guerra, hacia 1945, el problema era el comunismo. De ahí que muchos empresarios de la derecha, sobre todo norteamericana, como Henry Ford, Rockefeller, etc., apoyaron a Hitler. Porque lo que ellos temían era que el comunismo avanzara de tal manera en Europa que se quedara con las grandes empresas que ellos tenían en Europa. Entonces, soportaron económicamente a Hitler antes de la guerra, durante la guerra y después de la guerra. Entonces, el acuerdo implicaba sacar hacia Occidente el capital alemán.
Estamos hablando de las divisas, estamos hablando de los hombres, estamos hablando de la tecnología. Todo lo que tenía una importancia y que era de raíz alemana fue evacuado hacia Occidente para reciclar todos esos recursos y ponerlos al servicio de la lucha contra el comunismo, lo que efectivamente ocurrió. Abel Basti lo concluye en su libro con una frase contundente. Mejor decirlo en buen romance, los negocios no tienen ideología, y entonces todo es posible. Ninguna empresa del Tercer Reich terminó sus actividades o desapareció al concluir la guerra. Todo lo contrario. Crecieron, se asociaron en muchos casos con las empresas norteamericanas y sus volúmenes de negocio fueron mayores a los de antes. Particularmente la industria de la guerra. La Patagonia Argentina fue el sitio de llegada de los nazis que escapaban de una Berlín en llamas, pero la idea era instalarse en toda América Latina. Hitler, según el mapeo de Basti, se movía a sus anchas gracias a la presencia de dictaduras militares en el continente. Además de Argentina y Colombia, Basti encontró huellas de Hitler en Chile, Brasil, Perú y Paraguay, bajo el amparo de las dictaduras y en plena impunidad. Pero la prueba reina, según su investigación, la encontró en Colombia con la fotografía de Tunja. Bueno, Albertico, tremendo informe. Esta es una historia maravillosa. Y sobre todo surgen muchas dudas. Recapitulemos entonces, antes de mandar el informe, esa prueba reina, esa imagen. Sí. Obtiene este documento de la CIA y recordemos cómo llega él entonces a la fotografía original, cómo la tiene en sus manos. Bueno, el documento de la CIA es una pista fundamental, sí, ¿no? Y da algunas... da elementicos que le permiten a él ponerse a rastrear. Uno de esos era el señor que está al lado, se llama Philippe Citroën. Viene a Colombia, Basti, empieza a averiguar y encuentra en los registros de migración al señor Philippe Citroën y descubre quién es y descubre dónde vive. Se movía entre Tunja y Maracaibo, se movía entre los dos. Y encontró finalmente a un hijo de Philippe Citroën. El hijo de Philippe Citroën tenía esa fotografía en su poder y se la facilita. Y le dice, claro que sí, se la dio. Y eso ha permitido, obviamente, hacer análisis biométricos mucho más serios, porque lo otro es una fotocopia, y esa fotocopia, sobre esa fotocopia no puede trabajar un forense. Claro, no se puede trabajar un forense. Bueno, y ahora entender ahí un papel importante que sale en el informe, que es el príncipe Bernardo de Holanda. Entonces, ¿cómo llega Hitler y cómo hace? Porque usted menciona en el informe que es como quien auspicia esa salida hacia España y luego hacia Argentina. En la investigación de Basti es muy importante entender que el príncipe Bernardo de Holanda era alemán nacionalizado holandés, pero él terminó casándose, entrando al mundo de la realeza, y es un hombre con mucho poder, pero tiene una cercanía con Hitler. Él es el contacto de los poderosos con Hitler, y es finalmente el que le da la mano y lo saca el día que los soviéticos entran y se toman Berlín. Entonces, él es el gran protector. El gran protector. Y, Bernardo de Holanda. Claro, y llega a América, a Sudamérica, también en una movida, si se me permite la palabra, contra el comunismo, ¿no? Como a esta región. Y cómo era esa representación entonces de Hitler contra el comunismo acá en América Latina, según la investigación. Sí, cuando están aliados la Unión Soviética, Estados Unidos, digamos, los aliados están aliados dos mundos. Estaba aliado Estados Unidos, estaba aliado la Unión Soviética. Pero ellos son comunistas y estos son capitalistas. El momento determinante de la guerra es que esa guerra tenía que terminar, pero Estados Unidos le iba a permitir a la Unión Soviética, según la investigación de Basti, que cogieran toda esa tecnología alemana, que se apoderaran de todo, de divisas, de tecnología, además de mucha sabiduría en el tema de armamentos, de construcción de armas, porque ellos tenían esa capacidad de construcción de armamento. Empezaba una nueva guerra, ya la Guerra Fría empezaba a calentarse. Era, vamos a permitir que el comunismo se quede con todo esto. Entonces, la jugada y el acuerdo es, ¿cómo hacemos para quedarnos nosotros con todas las divisas, la tecnología, el capital alemán? ¿Cómo hacemos para absorber todas esas empresas poderosas que tiene Alemania? Porque Alemania tenía un poder armamentista muy fuerte. Entonces, ahí es donde empieza el juego, según
Abel Basti, que no es una teoría infundada o una teoría fabricada por él sin argumentos. Claro, todo sustentado. Está documentado. Él lleva 6 libros sobre este tema de los nazis en América. 6 libros. Incluso sobre Hitler en Colombia ya había escrito un libro, pero no tenía esto. La prueba reina. Fotografía, que es una prueba reina. O una prueba reina que demostraría que efectivamente Hitler estuvo acá. Pero entonces, si estuvo en Colombia, Albertico, ¿él habría muerto en nuestro país? No, en los registros que tiene Basti, el sitio, digamos, donde vivía Hitler original era Argentina, en la Patagonia Argentina. Él viajaba, se movía muy bien por varios países de América, porque esos eran países con dictaduras militares que le permitían entrar y salir. Y obviamente era el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla en Colombia, entonces por eso también en la misma época que está Gustavo Rojas Pinilla en el poder es cuando se hace esta visita a la que hace referencia. Claro, todo lo que menciona ahí de lucha contra el comunismo y todo lo que pasaba en esa época. Pero entonces, ¿qué pasó con Eva Braun? ¿Se menciona algo? No profundiza sobre ella. Obviamente es claro que viaja con él en el submarino. Es claro que cuando muere Hitler, que presuntamente es en Paraguay donde muere, ¿cierto? Eva Braun le sobrevive unos años. Eso es lo que más o menos menciona sobre Eva Braun. Sobre Eva Braun. Abel Basti es el periodista argentino, investigador argentino sobre ese tema, que ha investigado muchísimo sobre ello. Pero entonces hay una segunda parte del informe. Sí. La segunda parte es esa prueba de vida que, según Basti, fue solicitada por Bernardo de Holanda. Esa prueba de vida, esa fotografía fue sometida a 2 exámenes. Uno, un examen sobre el papel, y otro sobre la fotografía en sí misma, el análisis biométrico de la fotografía. Entonces, esta noche lo que vamos a mostrar es los resultados de esos 2 análisis que arrojaron. Claro. Y hay datos sorprendentes ahí. Claro, y es que esto sin duda, retomo sus palabras, Albertico, sorprende porque es algo que durante muchísimos años, realmente yo desde niño he escuchado esa teoría y siento que esto es realmente como ya palpable, ya podría ser una realidad. Y claro, hay que seguir investigando, pero sin duda esto nos da luces para entender cómo ha sido como todo ese camino, todo ese recorrido investigativo de Hitler en América y Hitler en Colombia. Sí, a mí personalmente me apasiona el tema. La primera mirada que tuve de Abel Basti fue la de Colombia. Sí, ¿cómo llegó a él? Había leído inicialmente ese libro de Hitler en Colombia y me he acercado también al tema. Alberto Donadío escribió un libro muy maravilloso que se llama Colombia Nazi, que es también una investigación de la presencia de los nazis en Colombia. Y había otro tema que a mí me llamaba mucho la atención, que incluso lo indagué mucho con Abel, y es Günter Wallraff, que es un periodista alemán, en una serie de crónicas que él tiene, que se llama El periodista indeseable, hay una historia de la impunidad de los juicios de Nuremberg. Cuando uno se pone a ver esa historia, casi todos los militares nazis quedaron en la impunidad, sus crímenes no se pagaron, ¿sí? Entonces, claro, faltaba Hitler. Hitler tampoco pagó y vivió, según esta teoría. Eso es lo que me parece a mí increíble también de la historia. Tremendo, Albertico. Entonces, invitación, 7 de la noche, ¿verdad? 7. Informe especial, segunda parte. Sí, señor. Albertico, muchísimas gracias por estar en Caracol. Gracias, Julián, muy amables. Bueno.